This is where life and love me. I got a soul on fire, burning bright. Every noise. I've been through love that felt too heavy, always pulling me apart. But with you it feels effortless, like listening to my heart. Bring it back alive. 1975. Pull me through the drive. Old frames flicker in my mind. Hidden stories left behind. Shadows dancing in the room. Faded voices in the gloom. Every memory you ignite pulls me closer to the night. I get lost inside the trace of a time I can't replace. 1975. Bring it back alive. 1975. Pull me through the drive. Dust falling on the floor, echoes slipping through the door. Your touch brings the past in view, turning old dreams into new. Every memory you ignite pulls me closer to the night. I get lost inside the dreams of a time I can't recreate. 1975. Bring it back alive. 1975. Pull me through the drive.
Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse en un miércoles más de miércoles empresarial, en el cual estamos desarrollando competencias que les permitan a ustedes desarrollar áreas tanto en su puesto de trabajo o bien en temas de emprendimiento que permitan a ustedes contar con herramientas claves y de forma gratuita por medio de ITCAP y el Departamento de Servicios Empresariales de la Región Central. El día de hoy tenemos la conferencia del efecto disruptivo para vender más con el licenciado Hugo Ramos. Y para eso es un gusto y un privilegio poder contar con el conferencista internacional reconocido por su capacidad de integrar estrategia, comportamiento humano e innovación para transformar la forma en que las organizaciones venden, sirven y crecen. Él es administrador de empresas, posee una maestría en marketing, es psicólogo y actualmente cursa la maestría en coaching y acompañamiento directivo, lo que le permite unir visión estratégica, ciencia humana y desarrollo de liderazgo en un enfoque integral y altamente práctico. Durante más de 15 años se ha desarrollado a empresas y organizaciones de toda la región y una parte esencial del impacto se ha desarrollado desde Intecap, donde ha diseñado e implementado programas, conferencias y proyectos especializados en ventas que generan valor. Asimismo, también genera aportes, ha influido en miles de profesionales a nivel nacional, impulsando nuevos modelos de pensamiento, mejores experiencias para el cliente y resultados comerciales tangibles. Su estilo es dinámico, claro y retador, combina innovación, herramientas aplicables y una conexión directa con la realidad del mercado, logrando que cada audiencia sienta el impulso de actuar de Hoy está aquí para guiarnos hacia una nueva manera de ver las ventas y para mostrarnos cómo la disrupción, puede convertirse en una ventaja competitiva definitiva. La conferencia que se presenta es una invitación a romper in- y cuestionar lo conocido y generar crecimiento acelerado. El efecto disruptivo para vender más. Recibamos al licenciado Hugo Ramos. Buenas noches, Hugo, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Qué gusto poder saludarles, qué bueno poder estar aquí con todos ustedes y ver cada uno de sus mensajes, de verdad. Gracias, licenciado Eduardo, por la participación acá, por la presentación. Así que vamos a iniciar en grande este evento del miércoles. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener resultados disruptivos. Lo esencial que vamos a tener nosotros acá es que vamos a lograr generar resultados y justamente en esos resultados se van a ver reflejados a partir de ahora a través de esta capacitación. Lo decía muy bien dentro de la presentación. Uno de los aspectos más importantes es que una de las cosas que queremos lograr en todo esto es impactos a nivel general. Una mañana tuve una capacitación y justamente decíamos lo mismo, pero me encanta a mí conocer a cada grupo, a cada persona que está acá. Gracias, Bonnie. Gracias, Soto. Gracias, Aura Marina. Muy buenas noches. Excelente, Irlanda. Ahí vamos saludando. Me gustaría ver, pero que colocaran también en dónde se encuentran. Si se encuentran en la capital, si se encuentran en algún municipio, en algún departamento. Déjenme conocerlos. Así volvemos más ameno esto y así vamos leyendo al mismo tiempo. ¿Ok? Desde Amatitlán, dice Julio. Excelente, muy bien. Desde Puerto Barrios, muy bien, Bonnie. Excelente. Yo sé que estas 2 horas de inversión de tiempo van a valer tanto la pena que se va a seguir conectando cada vez que usted mire un miércoles empresarial. Excelente, San José Pinula, desde la capital, desde Retaluleo, desde Villanueva, desde Zacapa, desde Santa Rosa, desde Guatemala, desde Barberena, desde zona 10 de la capital, pero hagamos que esto valga la pena, ¿ok? Excelente, desde Teculután, Silvia, muy bien, Silvia, excelente. Excelente, desde Huehuetenango, Suchitepeque, San José Pinula, Ciudad Capital. Entonces vamos a dar inicio. Hoy con una sesión tan importante que es el efecto disruptivo para poder vender más. Mi nombre es Hugo Ramos. Saludos hasta Tiquizate, zona 11. Excelente ahí, zona 1 en el tráfico. Pero este tiempo que vamos a tener ahorita va a valer la pena. Cada minuto que vamos a tener acá va a servir para ser mejores. Una de las preguntas que yo realizo normalmente en cada uno de los equipos es, ¿cuál es la razón por la cual nosotros ingresamos a la capacitación?
¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy, en este miércoles, en el tráfico, en la casa, en donde quiera que estemos? ¿Cuál es la razón por la cual hoy estamos acá? Para innovar, dice José, excelente. Por conocimiento. Yo entiendo que aquí hay dos clases de personas. El que quiere aprender a vender y el que ya es vendedor y quiere mejorar su proceso de ventas. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos acá? Magdalena dice mejorar y participar, aprender, perdón. Vender más, dice Nadia, excelente. Conocimiento, mejorar profesionalmente, ¿sí? Excelente. Mejorar las ventas. Crecimiento, actualizarnos, expandirnos. Una de las cosas que yo más necesito que tengamos acá es justamente ese elemento disruptivo que nos haga ser mejores. ¿Ok? Excelente. Mejores ingresos. Esa es la palabra clave, Heidi. Esa es la palabra clave. La razón por la cual yo necesito que usted esté conectado y si usted tiene más equipos que les pida que se conecten en este momento, no es para vender más. Claro, el título dice para vender más, sí, pero lo que me interesa a mí es que usted genere más ingresos, ¿sí? Que usted genere más ingresos. ¿Ventas y utilidades será lo mismo o es diferente? ¿Ventas y utilidades es lo mismo o cree usted que es diferente? Vamos a ver qué dicen los mensajes acá. Es diferente, correcto, Milton, correcto, Sharon, es totalmente diferente. ¿Qué quiere decir eso? Ventas y utilidades son dos cosas totalmente diferentes. Usted puede vender más que lo que vendió el año pasado, pero ganar menos dinero por los descuentos que está ofreciendo. Uno de los errores que más comete un vendedor, ¿cuál es? Justamente ofrecer tantos descuentos. Pero, ¿qué necesito yo acá? Una de las proyecciones más importantes que yo le digo a cada uno de los equipos es ¿cuánto quieres ganar? No cuánto puedes ganar. No lo escriba aquí en el chat, por favor. Pero la pregunta es ¿cuánto quieres ganar? Es que, ¿por qué le pido tanto? Ahí donde está en su libretita, en su cuaderno, yo le invito a que coloque cuánto quiere ganar. Edwin Sánchez dice, es diferente la utilidad, es el beneficio o la ganancia. Dice, quiero ganar más clientes, dice Heidi. Excelente. Hoy vamos a aprender cosas importantes. Lo primero que yo necesito de este lado es que usted en su cuaderno establezca cuánto quiere ganar. ¿Por qué es tan importante que por qué es importante que iniciamos desde ello? Porque a eso es a lo que vamos a aproximar, no a cuánto puede ganar. No existe el vendedor que me diga a mí, es que no me alcanza lo que me paga la empresa, porque el que es vendedor vende cualquier cosa. El que es vendedor vende cualquier cosa. Es más, ahorita estaría generando dinero. Es más, ahorita estaría aprendiendo esta capacitación para poder darle. Ahorita podrían estar pasando tantas cosas. El que tiene esa mentalidad de tiburón, el que tiene esa mentalidad ganadora, el que tiene esa mentalidad es capaz de vender cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes, ¿por qué? Sí, excelente, More. Dice, ganar, el cielo es el tope, muy bien. Pero ¿por qué razón estoy iniciando de esa forma? No por gusto, soy uno de los expertos a nivel internacional en ventas, pero es porque focalizo a la gente y le ayudo a lograr los resultados. Pregunta, vamos a ver acá. ¿Quiénes de ustedes quieren ganar más dinero? Si usted quiere ganar más dinero, coloque ahí en el chat hashtag más dinero. Ese es el enfoque para iniciar. ¿Sí? ¿Será que el vendedor nato necesita capacitación? Claro. ¿Por qué? Porque hay más formas de ganar más dinero, Marvin. ¿Sí? Hashtag más dinero. ¿Quiénes de ustedes lo escriben acá? ¿Quiénes están interesados en ganar más dinero? Hashtag más dinero. Ahí está. Muy bien, Leslie Gladys. Eso, muy bien. Porque si usted está interesado en ganar más dinero, está invirtiendo estas 2 horas por algo. ¿Sí? Está invirtiendo estas 2 horas para poder tener un resultado. Se siente esa buena vibra a partir del chat. Miren cuántos chats están escribiendo acá, pero lo importante es hashtag más dinero. Sí, más dinero, excelente. Me encanta cómo lo escriben. Excelente, Magdalena, Osman, Juan Enrique, más dinero. A eso queremos llegar. Entonces ya podemos iniciar. Porque aquí ya tenemos la mentalidad necesaria para este curso. Y como ya tenemos la mentalidad necesaria, déjenme presentarme con todos ustedes.
Así que esas son mis redes sociales. Espero podamos compartir el conocimiento, todo eso y usted pueda recibir diferentes tips. Y entonces vamos a iniciar la capacitación. Sean todos bienvenidos. Intecable les da la bienvenida y vamos a ganar más dinero. Esta capacitación está enfocada en eso, en poder romper, disruptir y cambiar esta modalidad. Por lo tanto, voy a poner un siguiente video y quiero que usted me diga si compra el accesorio o no lo compra. Si el cliente que aparece ahí compra o no compra. Dice por acá, ¿la compra o no la compra? Vivir esa experiencia. Sí la compra porque es una experiencia. No le están vendiendo una moto, estás vendiendo una experiencia, dice Nadia. Muy bien. Vivió una experiencia si compra y lo tomamos como una foto. Excelente. Muy bien, Raúl. Excelente. Sí, ya regresó el cliente después de comprar esa experiencia. ¿Lo compra o no lo compra? Esa es la pregunta esencial. ¿Lo compra o no lo compra? Sí, lo compra, dicen por acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos si lo compra o no lo compra, ¿qué fue lo que pasó que hizo que lo comprara? Pregunta, ¿fue un tipo de proceso de venta tradicional o no fue un proceso de venta tradicional? ¿Será que él hizo la venta así como lo venden todos los demás o estas personas hicieron la venta de una manera diferente? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y es el primero de los males que tienen muchos de los vendedores hoy en día. Cada uno de los vendedores tiene una etapa y en esa etapa es porque cae en una zona de confort. ¿Sí? Es normal que el vendedor caiga en qué? En una zona de confort. Hace ratito me preguntaban en el chat si yo soy un buen vendedor, es necesario capacitarme. Totalmente de acuerdo, porque el día en que dejemos de capacitarnos por expertos, ese día estamos muy propensos a caer en una zona de confort y en un confort que no nos permite a nosotros alcanzar los objetivos. La pregunta de todo esto que es, yo le dije a usted que escribiera en su cuaderno cuánto puede ganar o cuánto quiere ganar, porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuánto puede ganar? Es una persona acomodada a recibir un salario. ¿Cuánto quiere ganar? Es una persona que cada vez va a establecer cuánto quiere ganar y se va a exigir a sí mismo para lograrlo. ¿Cómo sabemos que existe un vendedor que está acomodado porque deja de querer alcanzar algo más? Entonces, ¿qué pasa? Aquí dentro de los mensajes, Edwin Samayoa dice, no fue tradicional, le vendieron experiencias. Adali dice, la experiencia, la venta fue una manera diferente. ¿Sí? Acá nos dicen, vendieron emociones y experiencias. Edin Tecum dice, no fue tradicional. ¿Qué pasa? Ser disruptivo es cambiar esa mentalidad y comenzar a buscar algo más.
algo más para usted, algo más para su familia, algo más. El que es vendedor aprende que él es capaz de vender cualquier cosa para establecer cuánto quiere ganar. El que es vendedor se exige a sí mismo ofrecer los mejores resultados, no los que te impone la empresa. Tú buscas superar esos resultados. ¿Por qué? Porque es un logro como vendedor. Por eso siempre es necesario conocer nuevas técnicas, dice Marvin, y conocer al mercado. Por eso hoy la sesión de capacitación está enfocada en tres elementos primordiales: la creatividad, la innovación y poder ser disruptivo. Una de las preguntas que me hicieron varias personas y varias personas que espero que estén acá era qué era ser disruptivo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ser disruptivo? Raúl Contreras dice, es ver el dolor del cliente y transformarlo en una experiencia. Eso de acuerdo al video anterior. Pero nosotros lo que estamos viendo acá es creatividad, innovación y disruptivo. ¿Qué es creatividad? Es crear algo nuevo para mi empresa. Es mantener una mentalidad de creación en donde estamos creando y creando y creando más cosas. Mientras que la innovación es la implementación de algo nuevo, pero que existe en otras empresas. ¿Qué diferencia hay entre la creatividad y la innovación? Que la creatividad es capaz de crear cosas para la empresa. No importa si son existentes de otra empresa, pero tiene la capacidad de crearlas. Pero la innovación tiene la capacidad de implementarlos. Y entonces, ¿qué es disruptivo? Si nosotros vemos acá, tenemos tres clases de bombillas. La primera bombilla está encendida de una forma porque se le ocurrió una idea. Mientras que la innovación lo que busca es superar esa idea. Mientras que disruptivo es romperse. ¿Qué significa? Nosotros podemos ver ese bombillo que se rompió. ¿Qué significa salirse del molde? ¿Qué significa pensar fuera de la caja? ¿Qué significa ser disruptivo? Romper tu propia forma de pensar y comenzar a crear algo que no tienen los demás. Ese propio estilo que tú tienes para poder vender. Y si tú hoy vendes como todos los demás vendedores, entonces podrías ser creativo o innovador. Pero para ser disruptivo tienes que salirte del molde y hacer algo que no hacen los demás. Y entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros estamos viendo acerca de disruptivo, por eso viene la palabra, es hacer un cambio, sí, pero hay que romper ese molde, romper la manera de pensar. Las empresas hoy en el mundo han hecho cambios totalmente grandes. Por ejemplo, una cajita feliz en Guatemala. Una cajita feliz que tiene una gran representatividad. Ser disruptivo es algo que no están haciendo, pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú haces algo que no están haciendo los demás comienzan a seguirte, los demás comienzan a ver tu camino. Y entonces, ¿qué pasa? Ser vendedor no es estar en un estado de acomodamiento. Ser vendedor es ser creativo, es ser innovador, pero sobre todo ser disruptivo. El día que el vendedor deja de innovar, deja de crear y deja de ser disruptivo, ese día quedó en una zona de acomodamiento. Y es fácil escucharlo porque una de las cosas que hace es comenzarse a quejar. Entonces, por eso Miguel dice, sería salir de lo tradicional y diferente para lograr resultados diferentes, correcto. Pero si te das cuenta dentro de esto, dice disruptivo, que es crear e implementar algo que cambia radicalmente todo lo conocido. Una de las cosas que pasa con muchos de los vendedores es que dejan de proponer, dejan de hacer. Por eso hay muchas canciones, hay muchas cosas que lo que nos invitan es que a pesar de que nos puedan decir que no, a intentarlo una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que nos digan que sí. Si usted quiere algo, tiene que aprender a intentarlo una u otra y otra y otra vez hasta que usted lo logre. Ser vendedor es eso, es intentarlo una vez más, que si el cliente dice que no, hay mil formas por las cuales yo tengo que comenzar a experimentar. Y en una de las mil formas diferentes, el cliente me va a decir que sí. Alejandro Ruano dice, disruptivo, una fórmula mágica, correcto. Pero, ¿sabes, Alejandro? No todos toman esa decisión, porque hay dos clases, o sigues o haces que te sigan, ¿sí? Y entonces, en la actualidad, la IA es una herramienta para promocionar la empresa o producto en venta.
Claro, Rosa, pero sin embargo tienes que entender algo. La IA por sí mismo no es disruptivo. Porque va a buscar la información que ya existe. Claro, tú lo implementas y no lo tienes, pero lo que pasa es esto. Tenemos que aprender a pensar más allá de lo que ya está establecido para poder, por eso el bombillo está quebrado, porque es salirnos de lo tradicional para convertirnos en un mejor equipo de ventas. Hoy soy consultor de capacitaciones para empresas de diferentes niveles, desde un vendedor de puerta en puerta hasta los grandes CEO para desarrollar estrategias comerciales. Por eso muchos de los vendedores hoy en día es necesario cambiarlos a cualquiera de estas tres modalidades para decir que ese vendedor está vivo. Por eso decía hace ratito, ¿qué es más importante, obtener utilidades o ventas? Y usted sabe qué son las utilidades, pero usted me va a decir, pero las utilidades llegan a través de las ventas, correcto, pero de las ventas sanas, en donde no estás matando a la empresa con todos los descuentos que estás ofreciendo. Por eso Nadia dice, es mejor que te sigan, ¿sí? Pero dale razones al mundo para que quiera seguirte a ti. Por eso a veces decimos, es que la capacitación comercial es motivacional, correcto, porque la capacitación comercial tiene que impulsar a los equipos de venta a querer lograr un objetivo más alto. Tiene que llevarlos a que se conviertan en personas creativas, en que se conviertan en personas innovadoras, en que salgan y rompan el molde, que sean creadores de lo propio, de lo que están haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que las ventas tienen que ser sanas, porque las utilidades son reales y medibles, dice Néstor. Correcto, 100 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso disruptivo no es mentir. Disruptivo es buscar formas para vender el producto de una manera diferente, para hacerlo más fácil. ¿Cómo me doy cuenta que muchos de los vendedores están en una zona de acomodamiento? Sencillo. La última vez que le pregunto a un vendedor, le digo, ¿tienes un proceso escrito de ventas? Y me dice, no lo tengo. Entonces, ¿qué puedes mejorar si no lo tienes? Por eso es importante que todos los vendedores escriban el paso uno, paso 2, paso 3, paso 4 de la venta. Porque caso contrario, ¿qué va a pasar? Usted no me va a decir que es innovador porque no lo va a mejorar. Usted no ha sido creativo porque no lo ha creado, ni mucho menos disruptivo porque ni siquiera usted sigue trabajando con las costumbres de antes. Y entonces por eso hay que marcar esa diferencia. Por eso tenemos que hacerlo. Quiero que entendamos algo. Esa es una visión disruptiva, salirse del molde, comenzar a crear, poder buscar, el poder generar más ingresos, salirse. Mire, todas las cosas que usted se proponga funcionan. Todo. Porque el vendedor es capaz de vender cualquier cosa. Hoy no existe una persona que diga no sirvo para las ventas, porque todos somos vendedores. Lo único que necesitamos es ganar confianza. ¿Sí? Entonces la pregunta clave es, ¿cómo logramos llevar a los vendedores o a nuestros equipos de venta a que sean creativos, innovadores y disruptivos? La única forma de poder hacerlo es por medio de la capacitación. Por eso nos dedicamos a la capacitación constante. ¿Y eso por qué? Porque eso nos permite avanzar con los vendedores y mientras más se capacite, más aprenda. Y mientras más aprende el capacitador, es más capaz. Entonces, Samuel, es necesario, pero ojo con esto. Yo he visto las empresas que son capacitadas. Sí, pero aquí hay un problema. Si el que está capacitando aprendió de un libro, lastimosamente no te va a enseñar nada. Para que yo pueda darte una capacitación de ventas, lo que yo no puedo dejar es de vender. Porque si yo dejo de vender, entonces no te puedo dar una capacitación de ventas. Porque perdería mi profesionalismo. Por eso estudio tantas cosas, administración de empresas, marketing, psicología, para llegar a la psicología del consumidor, coaching directivo. ¿Pero por qué? Porque necesito llegar a crear esas reglas de convencimiento para que la venta sea más rápida, para que la venta sea más ágil, para que no me canse tanto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Correcto. Solo es lectura de libro, Néstor. Pero entonces, ¿qué pasa? Necesitamos de esa experiencia de ventas. Usted sabe que perfectamente estoy diciendo bien los acontecimientos que ocurren en los departamentos de ventas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos entender? Nosotros necesitamos comprender que los equipos comerciales necesitan cambiar una mentalidad y tenemos que guiarlos a qué. Existe crisis versus oportunidad.
Por eso lo primero que tenemos que cambiar como vendedores es la mente. ¿Usted quiere ser disruptivo? Hay que romper la forma de pensar. ¿Sí? Tenemos que cambiar eso. ¿Y entonces qué pasa? Existe, cuando vemos el camino de la oportunidad, podemos mencionar tres niveles. Está el nivel de la crisis, está el nivel de la incertidumbre y está el nivel de la oportunidad. Cuando estamos hablando de eso, pueden haber tres esquemas iguales. ¿Cuáles son? Crisis, incertidumbre y oportunidad. Son tres tipos de mentalidades. Usted no me dejará mentir. Vamos a hablar del primero. Lo primero que podemos decir, si yo le digo a usted, dígame cuál fue la última crisis que tuvimos a nivel comercial, muchos me van a decir la pandemia. Y es falso. Si yo le pregunto a usted cuál fue la última crisis que tuvo hoy, cuál fue la primera crisis que tuvo, la primera crisis que tuvo fue levantarse en la mañana con toda la actitud y con todo el ánimo, ¿verdad? Algunos colocan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10 alarmas y no se levantan. Eso también es una crisis. Crisis es cualquier tipo de que nos crea una dificultad para hacer algo. ¿Cómo es esto, Luis? No es una combinación de todas. Las personas tienen estas tres clases de mentalidades. Los vendedores tienen estas tres clases de mentalidades. No las tres, es una de las tres. Y entonces, ¿cómo funciona este cuadro en sí? Este cuadro nos brinda una verdad de lo que tenemos que hacer con los departamentos de ventas para ser disruptivos. Esto nos muestra una verdad de lo que yo tengo que hacer por mí mismo para ser disruptivo. Lo primero que tenemos que entender es la crisis. ¿Qué es la crisis? Pregunta, usted dígame si conoce una persona así o no. ¿Sí? Dígame si usted conoce una persona así o no. ¿Cómo? Una persona que tiene mentalidad de crisis siempre se está quejando de todo. Siempre tiene un montón de problemas para llegar a la meta. Siempre tiene un montón de dificultades. Siempre habla en negativo. La empresa le dice, estas son las nuevas metas. Y dice, ay, eso no se puede. Siempre está hablando en negativo. Siempre está... Y si tú lo haces, comienza a criticarte. Que por qué lo estás haciendo si no se puede. Entonces, esta persona, este vendedor, tiene una mentalidad de crisis porque todo le sale mal. Porque él mismo llama que todo le sale mal. Porque lo hace desde la decepción, lo hace desde el enojo, lo hace desde la haraganería. Y entonces él desarrolla una mentalidad de ¿qué? De crisis. Siempre está en crisis y él habilita en su mente el no se puede. ¿Sí? ¿Conoces a personas así? Les pregunto. Néstor dice que sí, Nadia dice que sí, Giovanni dice que sí, Miguel dice que sí, José dice que sí, Gabriel dice que un montón y es correcto. Porque ahorita lo estamos enfatizando a las ventas, pero hoy podrían ser muchas personas las que lo están haciendo. ¿Sí? Es más, no me asustaría que muchos de los que están acá en esta sesión sean así. Es posible que su mismo jefe le haya dicho a usted, metete a la capacitación para cambiar esa mentalidad. Es increíble, pero puede haber pasado. ¿Sí? Porque es una mentalidad. Por eso estamos en capacitación el día de hoy. ¿Por qué estamos en capacitación el día de hoy? Porque yo necesito cambiar esa mentalidad. ¿Por qué necesito hacerlo? Porque estamos construyendo los mejores vendedores de Guatemala. Y entonces por eso necesito hacerlo así. ¿Sí? Y entonces, cuando vemos esta parte, también existe otro tipo de mentalidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de mentalidad es? La mentalidad de incertidumbre. Ese vendedor que siempre dice voy a hacer esto y no hace nada. Me voy a meter a la universidad este año y no se mete. Me voy a meter al gimnasio este año y tampoco lo hace. Siempre está diciendo que va a hacer un montón de cosas y al final no las hace. No es que no pueda, es que tiene demasiado miedo que no lo intenta. ¿Sí? Hay personas que hoy en día, sí, esa persona soy yo, dice, nunca hago lo que digo, pero hoy tenemos que cambiar esa mentalidad, Lucy. Hoy lo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, a mí me ha pasado. Tengo compañeros que tienen muchas maestrías, tienen hasta doctorados, pero nunca han ejecutado lo que han aprendido. ¿Sí?
Porque están en incertidumbre. Siempre dicen que van a hacer algo, que van a crear una estrategia, que van a crear un plan, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, y al final siempre se terminan quejando de lo que no hace. Recuérdese, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Alexandra dice, se aplica la mentalidad al que quiere, pues, correcto, pero si no, se queda con la certidumbre. ¿Sí? Rosa dice, me dan miedo las ventas solo de pensarlo. Ojo, evita ese miedo. Es válido, Rosa, equivocarse. Esta es la intención de este curso. Equivóquese, pero no deje de intentarlo. O sea, usted tiene el derecho, y yo lo comprendo, porque yo pasé esa etapa, ¿sí? Pero Juliet, hay que aprender a que nos digan que no, para buscar la forma que nos digan que sí. Arjona lo decía muy bien. Si me dices que no, piénsalo dos veces, porque me doy a la tarea de que me digas que sí, experto en ventas. Entonces, ¿qué pasa con eso? La incertidumbre lo que nos hace a nosotros es retroceder hacia la crisis, porque nunca intentamos hacer las cosas, ¿sí? Y entonces, mire, equivocarse es un gran regalo. Lo que no tiene que dejar es de intentarlo. Equivóquese todas las veces que pueda. Y entonces en algún momento va a agarrar callo y va a aprender de los errores. Miren, por eso aprendemos de los errores. Mil veces se pudo haber intentado crear el bombillo, pero mil y una vez encontramos la creación del bombillo. Hay mil formas más para no equivocar y cometer el mismo error. Inténtelo, por eso estoy diciendo desde el inicio. Sálgase de su propio molde que se llama miedo y comienza a intentarlo para poder hacerlo. Porque si no se queda en una mentalidad de incertidumbre. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que pasa. A veces pensamos que las ventas es venir y dar, pero esto es una gran técnica de venta. El que usted sepa qué tipo de mentalidad está trabajando y desarrollando. Lo que sí, mire, usted puede equivocarse en la vida muchas cosas, pero lo que sí no es admitible es que deje de intentarlo. Usted siga intentando las ventas. Por eso lo decía nuestra compañera, el que quiere, pues sí, pero cuesta mucho querer, tenemos miedo, sentimos que no servimos para eso y es normal y le comprendo si usted pasa por eso. Yo conozco mucha gente muy profesional que le da miedo vender. Y entonces ese es mi trabajo. Déjenos a Intecab ese trabajo, cambiar a sus equipos de venta y transformarlos en equipos mejores. Y entonces, ¿pero será que usted conoce a personas en incertidumbre? Que saben hacer las cosas, que usted sabe que puede hacer las cosas y no las hace. ¿Será que conoce a personas así? Espero que a todos los que hayan estado acá ya hayan llenado su formulario de asistencia, ¿verdad? Que hayan estado publicando amablemente desde servicios empresariales. Por favor, ahí van llenando su asistencia, ¿sí? Eso porque recuérdese que todo esto es contabilizado como una capacitación para usted, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? En medio de todo esto, también existe otra clase de personas, ¿sí? Por ahí lo va a estar cargando servicios empresariales el formulario para que podamos llenar, ¿sí? Entonces, acá también nosotros tenemos que comprender, ahí está, ya lo cargaron, muchas gracias. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que también existe una tercera mentalidad y es la mentalidad de oportunidad, ¿sí? Es una mentalidad de oportunidad. Quiero que comprendamos algo. Para desarrollar la mentalidad de la oportunidad, no se desarrolla solo así, como por arte de magia, ¿sí? Y entonces, por aquí en el chat están subiendo el link para que usted llene la asistencia, ¿ok? Ayúdenos con él. Entonces, ahorita detengamos lo que estamos escribiendo y así, ahorita que carguen el link, usted pueda llenarlo, ¿sí? Todos dejemos de escribir ahorita y ahorita que carguen el link, entonces usted que pueda llenarlo justamente acá, ¿sí? Así está la asistencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Una mentalidad de qué? De oportunidad. Esta mentalidad de oportunidad, ¿será que llega solo así? No es así. Esta mentalidad de oportunidad, ¿qué se tiene que hacer? En esta mentalidad de oportunidad se tiene que construir.
Por eso la pregunta clave, no me responde en el chat, así pueden ver el link de la asistencia, ¿sí? No responda Felipe, Vilma, Néstor, Tomasa, esperemos el link de la asistencia, ya lo van a compartir, ¿sí? Entonces, la mentalidad, aquí está, ¿ve? Justamente, llenemos. Cuando nosotros estamos viendo la mentalidad de oportunidad, no llega solo así. Esa mentalidad de oportunidad la tenemos que construir. La pregunta es, ¿cómo construimos esa mentalidad de oportunidad? Intentándolo, atreviéndose. ¿Por qué? ¿Será que usted conoce personas hoy en día que a todo le buscan una oportunidad? Que miran tal cosa y buscan una oportunidad para poder vender, personas que ven una oportunidad de negocio donde a usted no se le ocurrió. ¿Será que usted conoce personas que le ocurre y rápido están pensando en lo que tienen que hacer? Que de repente tienen que hacer una tarea de los hijos y no sabe cómo hacerla, pero de repente se le ocurre porque ve una oportunidad para hacerlo y se lo ofrece a las otras mamás. Pero esa es una mentalidad ¿de qué? De oportunidad. ¿Sí? Esa mentalidad de oportunidad que tenemos que tener, tenemos que ir a buscar. Eric dice, entonces no existen las metas de ventas inalcanzables que muchas empresas exigen. Es que tu misma mentalidad, Eric, donde estamos en una crisis o en una mentalidad de incertidumbre, me hacen ver imposibles esas metas. Entonces dejamos de buscar esas metas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a desarrollar esa mentalidad de oportunidad y mantenernos en positivo. Claro, usted me va a decir, mire, licenciado, disculpe, pero usted no sabe cuáles son las metas que me pone mi jefe. Y es cierto, yo no lo sé. Lo que sí sé es las metas que nosotros tenemos mentalmente y es retarnos a nosotros mismos para poder hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Miss Evelyn, en muchos lugares contratan personal para llenar espacios, pero no se toman el tiempo para evaluar capacidades. Sí, es correcto, pero también hay que entender algo, Evelyn. Hoy, una de las cosas que tiene que tener el vendedor es esa capacidad para generar oportunidades, esa capacidad para crear oportunidades, esa capacidad para qué, para gestionar las capacitaciones adecuadas para que su equipo sea capacitado, perdone la redundancia, pero que se logren los objetivos deseados. Mire, para muchos de ustedes yo estoy seguro que estar en esta capacitación de hoy es una gran oportunidad. ¿Sí? Si es cierto que está aprendiendo en esta capacitación el día de hoy, colóqueme ahí hashtag aprendiendo. ¿Sí? Yo espero que estemos aprendiendo todos. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que estoy hablando nos está ayudando para gestionar un cambio de mentalidad y obtener esos resultados disruptivos. Y entonces, ¿qué pasa? Es tan valioso lo que hemos estado viendo y hoy desarrollo a muchas personas específicamente por eso. Y por eso le digo, estoy seguro de que usted está aprendiendo. Gracias por confirmarlo por acá, porque la mentalidad de oportunidad. Pero la mentalidad de oportunidad no llega solo así. La mentalidad de oportunidad nosotros tenemos que construirla a través de atrevernos. ¿Que hay miedo? Sí hay miedo. ¿Que me van a decir no? Nos van a decir que nos van a decir tal vez en algún momento que no podemos también, pero usted no lo crea, usted siga intentándolo. El vendedor es aquel que lo sigue intentando. El vendedor es aquel que lo sigue intentando una vez más. El vendedor es aquel que busca las formas, que mientras otros dicen, este cliente no compra y se mantiene enojado, yo sí encuentro la forma en que este cliente me compra. Porque siempre estoy viendo una oportunidad. En los clientes que no les quieren vender, yo veo esa oportunidad. ¿Sí? Y entonces vamos, correcto, Saúl. El no ya lo tenemos, pero vamos detrás del sí. Un vendedor disruptivo es aquel que aprende a gestionar el no como una oportunidad para que me diga que sí. Sí, correcto, Alexander. A veces queremos que las cosas lleguen ya hechas o fáciles. No, el vendedor, porque entonces tendría que hacer una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿El vendedor nace o se hace? ¿El vendedor nace o se hace? Claro, es ambas. Pero en ambas, el vendedor tiene que perfeccionarse a través de intentarlo una vez más.
Y entonces, ¿qué pasa? A través de intentarlo una vez más. Por lo tanto, lo que estamos viendo nosotros acá es, esa mentalidad de oportunidad llega, sí, pero a través de la construcción. Y a través de la construcción, nosotros tenemos que construirla, pero esa construcción, el paso número uno de la construcción, ¿cuál es? Intentarlo una vez más. Esa es la clave. Si se da cuenta, la forma de capacitar mía de forma virtual es totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque es intentarlo y descubrirlo una vez más. ¿Qué es lo que quiero construir en usted? Que usted sea ese vendedor que lo intente una vez más. Claro, va a ser difícil, pero hay una palabra y esa palabra se llama ¿qué? Resiliencia. Es una palabra bastante bonita, la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia hoy nos enseña qué. La resiliencia, es la palabra resiliencia se refiere a qué? A la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, sí, y adaptarse. Sería mentiroso si en este curso de ventas disruptivas yo le dijera que no va a tener momentos de crisis. Pero lo más importante es que alguien resiliente lo intenta. Porque viendo la imagen que estoy proyectando ahorita, viendo justamente la imagen, ¿será que esa planta está creciendo bajo un concepto óptimo de crecimiento o no? ¿Será que está bajo las condiciones adecuadas para mantenerse tan verde como usted lo mira en la imagen? No. ¿Será que está en las condiciones de tierra adecuadas para estar así creciendo y dando un nuevo fruto? No. Pero ¿sabes algo? Usted me dice, pero esa foto no es cierto. Y yo le puedo decir, es totalmente cierto. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esa foto? Consiste en que esa planta se adapta. Si no hay agua en la tierra, lo agarro del viento. ¿Cuál es la fórmula del agua? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? El viento, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es su fórmula? Y entonces absorbe la fórmula para poder sobrevivir. ¿Qué significa eso? Podría darse por vencido o intentarlo una vez más. Pero esta planta que nosotros estamos viendo acá, usted lo mira. En los lugares más desiertos usted se encuentra plantas vivas ahí. ¿Pero cómo? Porque se adaptan, se adaptan. Si no es de una forma, es de otra, pero se adaptan. La gente de Jutiapa lo sabe. A mí me encanta ir a Matilisguate, ¿por qué? Porque cuando uno va para estas fechas, uno se encuentra unos árboles, pero bonitos, rosados. No sé si ustedes conocen ahí. Y entonces, pero encuentra unos árboles tan bonitos. Pero ¿qué pasa con eso? Tenemos que adaptarnos. Esta capacidad, esta capacitación la debería estar recibiendo también correcto, Evelyn. La tendrían que recibir todos en tu empresa. Pero para eso está Intecap, para poderles servir. Y entonces, ¿qué pasa? Progreso, sí, también. Desde ahí dice, saludos desde eso. Usted no me dejará mentir porque enfrente tiene Matilis Guate. Pero, ¿qué pasa en medio de todo esto? Quiero que nosotros vayamos comprendiendo que esta planta se adapta. Pero la resiliencia no termina ahí, por eso es una herramienta poderosa que tiene el vendedor. La palabra resiliencia se refiere a qué? A la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse. Pero no termina ahí. Primero tenemos que entender que la resiliencia es una aptitud, no es una actitud. O sea que la resiliencia no es emocional. La resiliencia es un elemento aprendido. Y por eso la resiliencia tenemos que llegar a comprender que es una actitud. ¿Qué significa? Que para ser resiliente usted tiene que aprender lo mismo que nosotros decíamos acá. Para tener una mentalidad de oportunidad, usted tiene que intentarlo una vez más.
Ser disruptivo es mejorar constantemente la forma en que estoy haciendo las cosas. Y cuando estamos viendo esto, resiliente, ¿qué es? Sobreponerse a momentos críticos, pero hacerlo cada vez mejor. Entonces la pregunta clave acá es, ¿la resiliencia es una aptitud? Sí, pero que no la adoptan todos, solamente algunos individuos. Y cuando usted lo mira esos individuos se caracterizan. ¿Pero por qué se caracteriza? Por su postura de superación ante una adversidad de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. ¿Qué significa? ¿Cuál es la motivación de una persona resiliente? Pensar que tiene derecho a tener un mejor futuro. Por eso, desde el inicio que le dije, ¿cuánto puede ganar o cuánto quiere ganar? ¿Qué fue lo que le pregunté? ¿Qué le dije que hiciera, que escribiera en su cuaderno? ¿Cuánto quiere ganar o cuánto puede ganar? ¿Qué fue lo que le dije que escribiera en el cuaderno? ¿Cuánto puede ganar o cuánto quiere ganar? Justamente, ¿cuánto quiere ganar? Porque el que quiere ganar más se va a esforzar más. Pero ¿qué motiva a esa persona a querer ganar más? Pensar en un mejor futuro. Pero si usted no piensa en un mejor futuro, entonces se conforma con cuánto puede ganar. ¿Sí? ¿Cuánto puede ganar? Así de sencillo. Se conforma con eso. ¿Sí? Si yo aún sigo trabajando porque quiero ganar más, dice Christian Kugul. Excelente, muy bien. Porque eso es intentarlo una vez más. Por eso, cada curso de ventas que desarrollo, aún el que no es vendedor, sale con esas ganas de querer vender e intentarlo una vez más. Si no tienen meta, no pueden pensar en ver más allá, dice Joel. Si tienen metas, tienen un propósito. Correcto. Saludos desde Purulja, Baja Verapaz. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa de este lado? Me dice normalmente una persona, pero usted no sabe de dónde vengo. La verdad es que ni me interesa. A mí lo que me interesa es hacia dónde quieres llegar. Las ventas es una oportunidad, pero como le digo hace ratito, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de ventas, yo no estoy esperando cuánto puede, sino hacia dónde quiere llegar. Pero es que usted no sabe que a mí me cuesta, entonces inténtelo una vez más hasta que deje de costarle. Pero es que tengo miedo, agarre su miedo, inténtelo una vez más porque ese miedo se va a disipar. Víctor Frank, ustedes tal vez lo conocen, hay un libro muy conocido que es El hombre busca sentido. Este hombre estaba preso, encuentra a la gente que se quería matar, y entonces dice, las personas tienen que encontrar sentido en lo que hacen. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas cuando están en un momento de terror, cuando están en un momento de miedo, cuando están en un momento de dificultad, en vez de enfrentarse a ese momento de dificultad y ser disruptivo a la hora de vender, se asustan y se hacen para atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Víctor Frank? Cuando tú te sometes a esa actividad de mucha presión, vas a encontrar algo muy importante. Que cuando tú quieras vivir y tú dices, ay, es que me da miedo vender, pero tú dices ese día antes de vender, quiero sentir tanto miedo, pero tanto miedo. Cuando tú sales a vender, se disminuyen los niveles de excitación. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no sientes miedo. Cuando te toca exponer en público y tú dices, quiero sentir tantos nervios, ¿qué pasa? Cuando tú sales, ya no tienes miedo. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Quiero que comprendamos algo. La resiliencia es una aptitud, que vas a tener crisis, que vas a tener miedo, sí, pero es momento de adaptarnos. Pero ¿qué nos tiene que motivar a intentar una vez más esa venta? Pensar en un mejor futuro.
Me dice una persona, licenciado, El hombre busca sentido de Víctor Frank, Songer, así se llama el libro. El hombre busca sentido de Víctor Frank. Em, cuando, cuando estamos viendo esto, me dice una persona, mire, licenciado, disculpe, pero yo puedo pensar en el hoy, pero no puedo pensar en el futuro, porque yo sé dónde voy a estar hoy, pero yo no sé dónde voy a estar en el futuro. Imagínense ustedes. Y tiene razón, si nosotros lo vemos desde una mentalidad de crisis o de incertidumbre. Pero si lo vemos desde una mentalidad de oportunidad, yo sí voy a saber en dónde voy a estar en el futuro. Una persona conocida dijo algo muy importante. ¿Qué fue lo que dijo esta persona conocida? Dijo, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que muchos no saben en dónde van a estar en 3 meses, pero tú sí tienes que saber. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes que intentarlo una vez más. ¿Sí? Entonces, por eso dice este personaje, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y entonces lo tenemos que crear. ¿Y cómo lo vamos a crear? A través de intentarlo y planificar qué es lo que queremos, no lo que podemos. Lo tenemos que hacer desde lo que nosotros queremos, no desde lo que nosotros podemos. ¿Sí? Por eso justamente tenemos que saber que la mejor forma de predecir el futuro, ¿cuál es? Creándolo. Yo de verdad espero desde la formación transformadora, yo espero desde la capacitación transformadora, que esta capacitación lo ayude a usted a pensar en un mejor futuro y que comience a construirlo a partir de hoy desde su departamento de ventas. Y si no está en un departamento de ventas y si usted se conectó aquí para aprender de ventas, que intente vender una y otra vez. Más adelante espero que lo veamos a usted en una capacitación y que nos le enseñemos procesos, técnicas, estrategias y que usted se vuelva en un vendedor de éxito. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender en medio de todo esto, ¿qué es? Tenemos que comprender que la mejor forma de predecir el futuro es poder crearlo. ¿Sí? Entonces, justamente tenemos que saber y planificar hacia dónde queremos llegar. Entonces, para poder tener esa mentalidad y poder desarrollar esa mentalidad, nosotros tenemos que llegar a comprender algo. Y es que a lo que estamos vendiendo, lo que estamos haciendo, tenemos que aprender a crearle ¿qué? Propósito. ¿Sí? ¿Qué es el propósito? Es la razón de ser por la cual nosotros estamos haciendo las cosas. Es esa razón de ser por la cual nosotros estamos intentando hacer las cosas. Y entonces justamente nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer bajo un propósito. Y en medio de ese propósito, hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con ello? El propósito es justamente ese motor estratégico que nos ayuda a nosotros a cumplir algo. Por lo tanto, ser disruptivo, ¿a qué me ayuda? A generar una conexión emocional. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto disruptivo, Leonel? Sencillo. Ese efecto disruptivo que nosotros estamos teniendo es el efecto que en donde nosotros lo intentamos una vez más, en donde nos tenemos que salir del modelo normal y comenzar a crear algo nuevo. ¿Sí? Justamente están cargando ahí los links de asistencia para que puedan llenarlos. Nuevamente se cargó varias veces para que puedan ver. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el efecto disruptivo? El efecto disruptivo es que tú te animes a hacerlo mejor que como lo hacías antes. El efecto disruptivo es que tú quieras tener un mejor futuro. El efecto disruptivo es que rompas el esquema tradicional y comiences a crear tu propio esquema que permita a todos seguirte a obtener los resultados. Por eso cuando nosotros tenemos una mentalidad disruptiva, esa mentalidad disruptiva me ayuda ¿a qué? A generar una conexión emocional con los clientes. Porque los clientes notan en nosotros que estamos siendo disruptivos. Porque el cliente está viendo que nosotros estamos haciendo algo más que simplemente vender.
Porque el cliente nota en nosotros que cada vez nos especializamos por ser mejores. Porque el cliente está viendo cada vez más que nosotros podemos hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Un efecto disruptivo genera una conexión emocional. Un efecto disruptivo genera una motivación y enfoque al equipo. Todo el equipo se conecta ¿para qué? Para poder comprender, para poder saber. Todo el equipo que se compromete a mejorar su estrategia. Genera una mejor lealtad y valor del cliente. Una cultura comercial basada ¿en qué? En valor. ¿Qué significa eso? Ser disruptivo a mí me va a ayudar ¿a qué? A hacer mejor las cosas. Por lo tanto, ¿cómo conectar el propósito disruptivo a una propuesta de valor? Primero tenemos que comenzar con entrenamientos de equipos. ¿Cómo estás entrenando a tu equipo? Hay empresas que lastimosamente ni entrenamiento de equipos tienen. ¿Sí? La capacitación, como lo hemos discutido acá, es tan importante para todas las personas. Pero mientras más prepares a las personas, mejores personas construyes en tu equipo de trabajo. A veces las empresas dejan de capacitar a sus departamentos de ventas. ¿Y qué pasa? Se quedan en un estado de acomodamiento, porque las ventas son muy emocionales y por eso tenemos que construir equipos a través de la capacitación. Por lo tanto, tenemos que generar esos entrenamientos que especialicen y que ayuden a sacar de una zona de confort a un vendedor y que este vendedor mantenga su creatividad, su innovación y su disrupción, que sea atrevido para proponer, para hacer, para generar, para intentarlo. Y esa es la ayuda que tú le puedes dar a tus vendedores para poder alcanzar a la meta. Por lo tanto, ahí tienes que tener una consistencia de evidencia. Por eso una de las cosas que yo le preguntaba a ustedes, si usted tiene un proceso de ventas, ¿cuál es ese proceso de ventas que usted tiene? ¿Cómo desarrolla usted un proceso de ventas? ¿Será que lo tiene escrito y lo está innovando? Y por eso mismo consiste en qué? En también medir esa misma percepción. También un efecto disruptivo genera ventas conscientes. ¿Qué significa una venta consciente? Una venta consciente genera una conexión auténtica. ¿Sabes por qué? Porque te conectas más y más con tu cliente. Un vendedor disruptivo busca mil y una formas para que su cliente, cada vez que lo visite, salga sorprendido. Para que el mismo cliente anhele comprarle al vendedor. Pero a veces no nos acostumbramos a eso y entonces el mismo cliente cae en una zona de confort. Por eso, generar un elemento disruptivo nos ayuda ¿a qué? A poder avanzar en ese proceso y que en medio de ese proceso generar esa propuesta de valor. Por eso nos ayuda también a escuchar y a comprender. Para poder ser disruptivo, tienes que aprender a escuchar. Por eso en el método de ventas se dice que tú tienes que aprender a escuchar un 70%, ¿sí? Y hablar un 30%. Siempre en las ventas, cuando preparamos a los equipos comerciales, les enseñamos lo siguiente y les decimos, el pez por su propia boca muere. Si tú haces hablar al cliente, si lo escuchas, el mismo cliente te da las claves para poder venderlo, pero tienes que prestar atención. ¿Sí? Por eso Wendy García dice, las empresas lo que menos quieren es gastar y capacitar genera gastos, aparentemente. Claro, pero ¿cómo se convierte eso en inversión? Brindando capacitación de calidad. ¿Cómo se convierte eso en inversión? Cuando tú llegas y le cuentas a tu jefe lo que está pasando en esta capacitación, lo que estás aprendiendo en esta sesión, lo que estás aprendiendo en este momento. Entonces automáticamente eso se convierte en inversión. ¿Sí? Correcto, pero si nosotros lo vemos, Luis, dentro del estado de resultados aparece en un apartado que nosotros podríamos verlo como gasto, pero si nosotros focalizamos al equipo de ventas, jamás será un gasto, es totalmente una inversión. Pero tenemos que verlo. Cuando tu jefe se da cuenta que te está capacitando y que los resultados se están incrementando, sigue invirtiendo en capacitación. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso las empresas hoy en día tienen que contribuir a la capacitación de ventas, de servicio al cliente, de estrategias corporativas, de planeación estratégica, de habilidades de vendedor, técnicas resilientes del vendedor, el conocimiento, uso de IA para poder vender, creación de prototipos de venta, creación de IA 360 para generar procesos de venta.
tanto que se puede hacer para que el vendedor sea más productivo. Entonces, justamente pasa eso. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros no gestionamos todo eso, los departamentos de ventas caerán en una zona de confort. Por eso, veamos qué es lo que sucede en el siguiente video. Cuando te levantas por la mañana, ¿sientes que todos los días son iguales? Te levantas, te aseas, vas al trabajo, hablas con tus colegas, trabajas. Vuelves a tu casa y te vas a dormir. Bueno, yo creo que todos los días son una oportunidad para expresar quién eres realmente. This is not the end. You can take your time. Hold me now, take me by the hand. We still dream away. All the clouds are gone. Take your time, hold me by the hand. Ooh. Ok. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el video? Vemos a una persona caer en una zona de confort. Hay un comentario de los que acaban de escribir que me llamó mucho la atención. Dice, ser un buen vendedor es algo personal. Uno busca capacitarse, pues esas habilidades nos acompañan a donde vayamos. Así que capacitarse es una responsabilidad individual. Luego, un buen vendedor sabe capacitarse, es responsabilidad individual y busca los medios para poder hacerlo. Ahora la pregunta es esto. Yo creo que existen ambas similitudes. Como experto, yo puedo decirlo que existen ambas cosas. Quiero que nosotros podamos entender desde la experiencia justamente que yo tengo que capacitarme, que yo tengo que aprender, que yo voy a ver los miércoles empresariales y me voy a conectar para poder aprender, que yo quiero mi propio crecimiento individual y personal. Sin embargo, porque es necesario que las empresas capaciten a sus equipos de trabajo para hablar un mismo idioma, para hablar un mismo lenguaje, para que su equipo tenga una misma comunicación, para que su equipo, si uno se queda, normalice eso y puedan salir de esa zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Es necesaria mi autocapacitación, pero también es necesaria la capacitación empresarial. Tiene que haber una mezcla de ambos. Me decía una vez, estaba capacitando una farmacéutica muy importante en Guatemala, y entonces le digo a la persona, y era la primera capacitación que dábamos de venta, la gente muy agradecida.
Hablo con el director de la empresa, le digo, ¿por qué no habían capacitado antes? Entonces viene el director y me dice, lo que pasa es de que esto porque fue una solicitud de recursos humanos. Sin embargo, en el análisis salió. Sin embargo, yo normalmente no capacito. Yo contrato gente con experiencia en ventas en esta misma rama. Y entonces vienen acá y ya los mando a vender. Les enseño únicamente a utilizar el proceso. Entonces, justamente yo le decía a este director, no funciona así. Tú los traes acá a capacitarse, ¿por qué? Para que ellos hablen tu idioma. Claro, son expertos en vender, pero el otro producto, el otro modelo de ventas, el otro concepto. ¿Qué quiere decir? Que si allá le enseñan a generar descuentos, pero no a utilizar técnicas de venta, pero no a persuadir al cliente, pero no a negociar con el cliente, aquí lo que va a traer es descuentos, descuentos, descuentos y descuentos. Por eso es importante la homologación de la capacitación. Cuando nosotros capacitamos al equipo, el equipo se vuelve fuerte. ¿Qué es lo que nosotros logramos ver en este video? Lo mismo que nos pasa a todos. ¿Y qué es lo que pasa? Esta persona está en una zona de confort. Para él todos los días son iguales. Para él todo es repetitivo. Para él es la misma forma. Para él sigue haciendo lo mismo. Para él es totalmente repetitivo. Todos los días son iguales. Pero ¿qué pasa en medio de todo eso? Un día él se levanta y se ve al espejo. Y al ver al espejo, ¿qué pasa? Él ve algo que no había visto antes. ¿Qué es lo que ve? Él ve al verdadero protagonista de esta historia. ¿Qué quiere decir eso? Hoy las empresas necesitan ese vendedor disruptivo, pero tal vez no vamos a ser disruptivos de un solo, pero sí podemos comenzar nosotros a qué? A ser creativos, a crear nuevas formas. Aquí nosotros vimos a esa persona que comenzó a rasurarse diferente, a generar, o sea, vimos a una persona que comenzó a hacer cambios pequeños, pero después se volvió más innovador. Esta persona, hoy ahí nosotros vimos en el video que hasta novia encontró. ¿Qué quiere decir? Que si hoy no tienes novia es porque no has decidido innovar. Y es porque estás en una zona de confort. Entonces, quiero que comprendamos nosotros algo. ¿Qué es lo que logramos ver en el video? Que la influencia positiva que tú tienes la puedes contagiar a los demás. Que una persona con buena actitud tiene la capacidad de contagiar a los demás. Que una persona con esa actitud tiene la capacidad de contagiar al cliente. Que cada vez que tú mejoras algo, automáticamente se vuelve más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a generar los cambios. Tenemos que aprender. Por eso justamente Luis dice, conozco personas que solo pueden vender por descuentos, pero entonces tenemos que entender otra cosa. Una cosa es un vendedor y otra cosa es un tomador de pedidos. ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor y un tomador de pedidos? En que un tomador de pedidos solo cumple con el proceso. El mismo cliente le dice qué es lo que va a querer. El mismo cliente le pide el descuento y él se lo cumple. Pero ¿quién es un vendedor? Aquel que sabe negociar, que aprende a negociar, que desarrolla habilidades, que sale de esa zona de confort, que se atreve a intentar algo más, de vender algo más que lo que le pide el cliente. Entonces, una cosa son los vendedores y otra cosa son los tomadores de pedidos. Y entonces tenemos que tener, dice Marco, una mente positiva. Y eso ayudará a poder ser mejor cada día. Y logramos ser una persona positiva, deseosa de querer ser mejor cada día. ¿Qué fue lo que vimos en el video? Una persona. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. Si no lo ha leído, yo lo invito a que lo haga. ¿Qué es lo que dice Hábitos Atómicos? A mí me sorprende algo. Y aquí es pregunta de examen, ¿verdad? Ellos dicen en Hábitos Atómicos, a mí me encanta, ¿sí? Y entonces, porque dice, no necesitas cambiar un 100%, ¿verdad, Lady? Solo necesitas cambiar un 1% todos los días. Cambiar un 100% es difícil, pero si tú logras mejorar un 1% en 100 días, ¿cuánto es? Has cambiado un 100%. Pero no necesitas cambiar todo, solo necesitas cambiar un 1%, proponerte, ¿sí? Cambiar un 1%. Así se llama el libro Hábitos Atómicos, que nos dice a nosotros, tenemos que cambiar solo un 1%. Invierte de tu vida a cambiar un 1%. No todo, solamente un 1%. ¿Sí? Es lo que tenemos nosotros que atrevernos a cambiar un 1%. Ahora yo le lanzo un reto. ¿Y cuál es ese reto? Yo le lanzo el reto que aprenda a mejorar su proceso de venta un 1%.
Que si antes usted no decía buenos días al llegar con el comprador, ahora comienza a decir buenos días. Que si a usted antes no le decía, desea que agreguemos otro producto más, usted agregue esa frase. Que si antes usted no le decía, desea que lo facturemos, ahora comienza a decir eso. En un 100%, usted ha cambiado en 100 días su proceso al 100%. Por eso lo hemos estado discutiendo. La energía del vendedor es súper importante. ¿Sí? Es súper importante. Por eso el libro es tan bueno, ¿sabe por qué? Porque nos dice a nosotros, mejore un 1%. El reto que yo le lanzo es, mejore un 1% lo que usted está haciendo. Correcto, Felipe, comenzamos a mejorar nuestra aptitud. ¿Cuándo aprendió más usted? ¿Cuando hizo las cosas o cuando se las explicaron? ¿Cuándo aprendió más usted? ¿Cuando hizo las cosas o todo el tiempo que explicamos? Claro, yo estoy dando ideas, estoy dando estrategias que usted va a poner en práctica, pero solo si usted las pone en prácticas, usted las aprende. ¿Correcto, Luis? ¿Cuándo aprende más usted? ¿Cuando lo hace o cuando se lo explican? ¿Correcto, Nadia? Sí, cuando las hacemos. Usted lo que está aprendiendo en este curso, usted tiene que ponerlo en práctica. Usted, si hoy se dio cuenta que estaba en una zona de confort repitiendo la venta de la misma forma, tenemos que comenzar a cambiar y comenzar a mejorar. No le pido que cambie todo. El reto que hoy le estoy lanzando, ¿cuál es? Mejore un 1% cada día su proceso de venta. Pero le pregunto a usted, ¿está dispuesto a someterse a ese reto de mejorar un 1%? Con eso ya logré bastante en esta sesión. ¿Usted se atreve a mejorar un 1% su proceso de ventas? Si usted dice sí, coloque hashtag sí. Vamos a ver si usted se compromete. Porque si no está escuchando, pero a mí me interesa que usted haga cambios ya. No le pido que cambie un 100%. Le pido que cambie ¿cuánto? Un 1% cada día. Ese es el nuevo reto. Un 1% diario. Miren cuántas personas, Heidi, Singrid, Silvia, Raúl, aquí estamos Germán, Kevin, Juan, un 1%. Y al 100 días, en 100 días, usted habrá mejorado un 100%. Sí, mire, es que me da miedo. No lo cambie todo, solo cambie un 1%. Vaya perdiendo el miedo por 1%. No lo intente todo. No vaya. Si puede hacerlo y se anima, hágalo. Pero si no, vaya paso a paso, un 1%. Y en 100 días usted va a ser el mejor vendedor de esta historia. Por eso la energía del vendedor es una mentalidad también de alto rendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor normal y el efecto disruptivo? Que el efecto disruptivo lleva al vendedor a mejorar más y más y a exigirse más, pero a cambiar el molde de las formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo más fácil, ¿sí? Hay formas de hacerlo más fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Energía del vendedor, mentalidad de alto rendimiento. Me recuerdo que estaba en una situación, una de las cosas que no olvido es uno de los viajes justamente a Estambul. A mí me pasó un acontecimiento bastante bonito, ustedes. ¿Quieren que les cuente esa historia? Les pregunto. Sí, sí, les gustan las historias. Les voy a contar esta experiencia de vida justamente. Em, Me recuerdo que iba ahí, era la primera vez que yo salía a otro continente. Yo no sabía, miren, el viaje era de Guatemala a Panamá, de, de Panamá a Istambul, pero yo no sabía que era viajar así. Miren, cuando yo vengo y salgo de Guatemala a Panamá fue normal, pero cuando yo llego a Panamá para salir a Istambul, cuando voy viendo ese avión, ustedes, el avión con el que viajé de Guatemala a Panamá, yo pensé que era normal, pero cuando yo voy viendo ese avión que va para el otro continente, parecía como el papá o la mamá del avioncito pequeño. Era un avión inmenso, ustedes. Nunca me imaginé poderme subir a un avión de esos y para esto, o sea, yo nunca me lo imaginé, pero yo estaba feliz subiéndome a ese avión. Cuando yo entro al avión, toda la gente hablando diferentes idiomas.
Unos hablando de esto, otros hablando de esto, otros hablando un idioma, otros hablando otro idioma. Yo quise grabar cuando yo saco mi celular para grabar. Entonces, ¿qué pasa? Yo saco mi celular y comienzo a grabar. Y cuando yo comienzo a grabar, ustedes, ¿qué es lo que ocurre? Yo me recuerdo que me comienza a hablar el muchacho que era del avión y comenzaba hablándome en turco y no entendí. No sabía si me estaba regañando y guardé mi celular. La cosa es de que vamos. Me recuerdo que yo iba en la ventana, a la par iba una persona asiática y a la par iba otra persona. Pero pregunta de examen. ¿Cómo sabe usted que la persona que tiene a la par es una persona asiática? No. ¿Cómo lo sabe usted? Y entonces, justamente por ello, la persona que estaba atrás, rasgos correctos. Entonces, justamente la persona que estaba a la par era asiática. Entonces dije yo no hablo mandarín y él tampoco debe hablar español. La cosa es de que íbamos ahí, como yo no entendía el idioma, como yo no sabía lo que estaban hablando, me iban a servir comida. Entonces, antes de eso yo vi un video y entonces yo dije, bueno, si dicen chicken, beef o meat, entonces automáticamente están hablando de algo que yo conozco. Y entonces me recuerdo que dijeron chicken, entonces yo dije chicken. Y entonces feliz me sirvieron mi comida. Pero la persona asiática que estaba a la par hace lo siguiente, y me comienza a pasar la comida a mi plato. Varias cosas como las que no quería comienza a pasarlas a mi plato. Yo me sentí incómodo. ¿Por qué me sentí incómodo? Porque no estoy acostumbrado a que me pasaran comida. Y entonces, bueno, dije yo, pero también había leído en un documental que los asiáticos son así y no les gusta que uno les desprecie. Bueno, me recosté porque era un vuelo de 13 horas. La cosa es de que después vuelven a servir comida, la segunda ocasión. Y entonces ahora pido carne y entonces automáticamente me sirve y otra vez el asiático que iba a la par comienza porque ni yo hablaba mandarín ni él hablaba español. Entonces íbamos así. Miren, esos son de los aviones más bonitos. ¿Sabe por qué? Porque tiene una pantalla enfrente que tiene cámaras a los lados, Turkish Airlines. Y entonces tiene para ver al lado derecho, al lado izquierdo y en centro una cámara. Entonces íbamos y te mide el cálculo de cuánto te falta para poder llegar. La cosa es que estábamos en esas cuando sirven por tercera vez comida. La cosa es de que cuando comienzan a servir por tercera vez comida, comienzan, y me vuelve a pasar comida. Bueno, y vamos a ver. La cosa es de que ya iba a punto de aterrizar, comenzaron a hablar que iba a aterrizar el avión, que faltaban 45 minutos. Entonces dije, oh, ya vamos a aterrizar. Y entonces, ¿qué pasa? Estábamos a punto de aterrizar. Faltaban 30 minutos para aterrizar, entonces yo abro la pantalla y veo que faltan 30 minutos para poder aterrizar. Son aviones tan exactos en eso. Faltan 30 minutos para aterrizar. La cosa es de que cuando yo abro la pantalla y veo que faltan 30 minutos para aterrizar, la persona asiática que está a la par me dice, ya falta poco para llegar, ¿verdad, joven? Entonces yo me quedo viendo porque me dice, ya falta poco para llegar, ¿verdad, joven? Entonces cuando él me habla en español, yo vengo y le digo, ¿usted habla español? Sí, me dijo. Y entonces, ¿y usted me dice? También le dije. Saber ni qué pensó que era yo, ni él pensó saber ni que era yo. Y entonces, ¿qué pasa? Los dos nos comenzamos a matar de la risa, porque ni yo le pregunté si él hablaba español, ni él me preguntó a mí si yo hablaba español. La cosa es de que los dos hablábamos español, pero 30 minutos antes de aterrizar, después de todas las aventuras, después de que no nos hablamos, los dos lo comprendimos. Pero usted me dirá que tiene que ver esa historia en la capacitación. Tiene que ver mucho, porque justamente en el mismo avión comenzamos a platicar, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Uno puede decir que es un gran vendedor, yo soy un gran vendedor, pero ojo con esto, hay situaciones en la vida que nos dicen a nosotros que tenemos que mejorar, pues. Y entonces me recuerdo que estábamos los dos, entonces estábamos los dos estábamos ahí, pero justamente Byron Guerra con esa reacción, estábamos los dos ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Me recuerdo que comenzamos a platicar. Me dice usted a qué se dedica. Mire, yo soy consultor, capacitador y conferencista nacional e internacional. Y mire que yo hago esto. Ah, qué bueno. Yo soy una de las personas yo voy a Tailandia. Me dijo, vaya a hacer interconexión en Istambul. Me dijo, pero justamente yo vengo de allá porque yo soy parte de las personas asiáticas que fuimos a Panamá y tenemos ventas ahí en Panamá.
Entonces los dos estábamos ahí justamente y entonces al estar los dos ahí comenzamos a platicar. Antes de aterrizar me dijo, ¿le puedo dar un consejo? Deme el consejo, le dije. Para usted, ¿qué es efectividad? Para usted, ¿qué es eficacia y eficiencia? ¿Y cómo se logra la efectividad? Lo mismo que sabemos. Entonces yo vengo y le explico, mire, eficacia es hacer las cosas en forma y tiempo. Ahora, eficiencia es hacer las cosas en menor tiempo y en menores recursos. Pero efectividad es ambas, pero hacerlo mejor. Y entonces le explico. Entonces me dice esto. Te voy a dar un consejo, Mes. Le voy a dar un consejo, Meg. Eh, ¿Quieres aprenderlo? Pero hazme una promesa. ¿Qué promesa? Le dije. Que siempre que des una capacitación de ventas, tú se lo vas a enseñar a la gente. Mm. La pregunta es, ¿quiere que se lo enseñe el concepto? ¿Quiere que le enseñe el concepto empresarial que él me dio? Porque me dio un consejo empresarial muy fuerte. Y entonces me dijo, siempre que tú des capacitaciones de ventas, a grupos masivos tienes que enseñar. Y entonces le dije, yo, bueno, lo voy a enseñar. Sí, todos somos. Y entonces me dice, enséñalo. ¿Cuál es ese concepto? Pero lo anota, por favor, ¿sí? A mí me cambió la vida. A partir de eso, yo cambié las capacitaciones, cambié la forma de hacerlo y lo entendí. Y entonces anoten su cuaderno. Efectividad es, si alguien lo puede escribir aquí en el chat, enhorabuena, así por si alguien no lo escucha bien. Efectividad es trabajar menos y ganar más. Efectividad es trabajar menos y ganar más. ¿Sí? Gracias, gracias por escribirlo acá. Efectividad es trabajar menos y ganar más. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Y entonces me cambia la vida ustedes. Porque hoy los vendedores tendrían que estar enfocados en eso, en crear procesos para reducir el tiempo de la venta, crear procesos para no vivir tanto estrés con la meta comercial, crear procesos para trabajar menos, pero ganar más dinero. ¿O no? ¿Qué opina ustedes de? A mí me encantó. ¿Sabe por qué? Porque a partir de eso yo entiendo que el peor problema que tiene un vendedor es caer en la zona de confort y dejar de crear procesos para trabajar menos y ganar más dinero. Por eso lo tenía que decir acá. ¿Sí? Es crear procesos ¿para qué? Para trabajar menos y ganar más dinero. Claro, eso no lo va a encontrar en un libro. Yo sé que no lo va a encontrar, pero usted sabe que tiene sentido lo que él dice. ¿Sí? Ya me quedé con la duda de por qué le pasó comida. Dice, era su costumbre, dice que lo que no le gustaba se lo pasa al de la paz. Pero ¿qué pasa con eso? Haciendo el pequeño paréntesis, él me da un tip increíble. Adicional que me dio comida. ¿Y cuál es ese tip increíble? Es trabaja menos, pero gana más dinero. ¿Sí? Mire, Raúl ya está comenzando la de. Entonces, ¿qué pasa? Es trabaja menos, pero genera más dinero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas empresariales, que es el tip que nosotros tenemos que entender hoy, en este miércoles empresarial, es trabaje menos y gane más. El objetivo es eso. Busque la forma de trabajar menos, de esforzarse menos, de cansarse menos, pero ganar más dinero, porque eso le va a permitir a usted ganar más dinero. Por eso la energía del vendedor va detrás de ello. ¿Por qué? Porque la actitud, presencia e influencia. La importancia de la actitud, porque sin actitud usted no conecta con el cliente. ¿Sí? Estuardo Oliva dice, ¿y cómo se hace eso? Justamente en todo lo que hemos estado hablando acá. Usted busque la forma de hacerlo mejor.
Escriba su proceso, paso uno. Después de escribir el proceso, revise cuál es el punto que le dificulta más. Agregue qué es lo que le hace falta a ese proceso y hágalo disruptivo de una manera diferente que no lo hacen los demás. Usted marque la sensación con el cliente porque usted es un vendedor diferente. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que nosotros entendamos un punto importante. Cuando un vendedor está enfocado en ese punto importante, cambia su actitud. Y eso es bueno, porque su actitud genera una conexión con el cliente. Genera presencia y mejora su comunicación no verbal, porque se le nota en el rostro las ganas de querer ayudar y agilizar el proceso. Genera una influencia ética en las ventas. El vendedor no necesita mentir para poder vender. El vendedor no necesita mentir. Correcto, Luis. Es generar una relación de confianza. Usted no necesita mentir. Por eso usted tiene que aprender procesos de negociación. Porque para crear una negociación se tiene que generar una comunicación verbal y no verbal que genere esa presencia con el cliente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener esos pensamientos positivos, pero también generar una influencia ética en las ventas, porque tenemos que generar una autoconfianza y el manejo del rechazo nosotros internamente. Hay personas que les dicen que no y se enojan. Usted no se enoje. Usted póngase feliz porque es una prueba, es una crisis, es una razón por la cual usted tiene que luchar para hacer mejor las cosas. ¿Sí? Yo ya aprendí a partir de ese día a comenzar a preguntar. Yo también necesito aprender. Como experto comercial no me puedo quedar como estoy. Necesito mejorar el proceso. ¿Sí? Necesitamos mejorar los procesos de ventas. Usted tiene que mejorar. Si ahorita durante la sesión usted se dio cuenta que necesita mejorar su actitud, enhorabuena. Si usted necesita mejorar su comunicación porque está cometiendo errores, haga un protocolo y un script de atención. Si hoy en día usted le está cometiendo el error de ofrecer lo que no debe de ofrecer, entonces genere mejor influencia ética para que el cliente le crea más a usted. Y genera esa autoconfianza. Usted tiene que aprender a saber cuáles son las palabras que lo automotivan. Por eso tenemos que desarrollar una mentalidad de ¿qué? De alto rendimiento. Esta mentalidad de alto rendimiento que nos permitirá a nosotros, esta mentalidad es un enfoque de resiliencia, disciplina emocional, la autoconciencia, la autorregulación. ¿Qué tengo que hacer para poder mejorar? Por eso un curso tan importante es inteligencia emocional comercial, para que los vendedores sepan cómo gestionar las emociones. Imagínate, Natalia, ¿sí? Imagínate, Natalia, que hoy en día hablamos de que las ventas son emocionales y los vendedores no saben cuáles son las emociones primarias, pero las ventas son emocionales. Pregunta, ¿creen ustedes que si las ventas son emocionales, el vendedor necesita conocer cuáles son las emociones? ¿O no? Pero es que decimos nosotros, las ventas son emocionales. Pero ¿será que necesita conocer las emociones? Claro, para saber cómo gestionar las emociones del cliente, pero también cómo gestionar sus propias emociones. Pero ¿será que hoy en día necesita? Hay tantas capacitaciones. Por eso justamente es lo que les decía al inicio. Usted tiene, y lo que decía nadie es correcto, usted tiene que buscar la autocapacitación, sí, pero también usted tiene que acercar qué. Usted también tiene que gestionar dentro de su empresa las capacitaciones para su equipo, porque así todos mantenemos el mismo idioma. Y entonces tenemos que gestionarlo. Acá dicen, hay un libro que se llama Las Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, muy interesante. También tiene que generar la resiliencia emocional, cómo actuar ante un no. Tiene que desarrollar eso. Disciplina y hábitos constantes, agregar un nuevo hábito. Entonces, ¿qué pasa? También un reconocimiento y una automotivación. También dentro del proceso para poder ser más disruptivo, tenemos que revisar cómo está nuestro proceso de servicio de atención al cliente. ¿Cómo lo estamos haciendo?
¿Cómo estamos atendiendo a nuestro cliente? ¿Será que hay diferencias entre el servicio y la atención que le estamos brindando? ¿Será que nuestro equipo tiene que saber qué es servicio, qué es atención? ¿Será que el enfoque proactivo se tiene que capacitar? Claro que se tiene que capacitar. ¿Por qué se tiene que capacitar? Me dice alguien, es que la proactividad tiene que ser natural. ¿Se tendrá que capacitar? Le hago un comentario. La proactividad se tiene que capacitar. ¿Sabe por qué? Porque a veces los dueños de las empresas tienen un concepto de proactividad y usted tiene otro. Pero mientras los dos no se comuniquen y lleguen a un acuerdo de qué es proactividad, los dos pueden comenzar a cometer errores acerca de eso. Claro, Nadia, hay que desarrollar el liderazgo. El liderazgo comercial es muy diferente al liderazgo de equipos operativos. Es totalmente diferente. Entonces, hay que generar un impacto comercial estratégico. Hay que mejorar la conversión y la retención de los clientes. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante? ¿Generar ventas o generar compras o generar recompra? ¿Qué es más importante? ¿Generar la compra o generar la recompra en su empresa? ¿Qué cree usted que es más importante? ¿Generar la compra o la recompra? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que generar? ¿Tenemos que generar la compra o generar la recompra? ¿Qué es lo que tenemos que generar? ¿Sí? Es correcto. ¿Por qué? Porque si te compra, solo es un comprador, ya no regresa. Pero si te recompra es porque hay razones para poder a regresar. ¿Sí? Me dice, yo estaba en una conferencia, estaba en México justamente, estábamos ahí en una conferencia, en el lugar había mucho calor. Termino de dar una conferencia de ventas y como las ventas son emocionales, le enseño a los equipos que tienen que esforzarse a tener una mentalidad ganadora y les digo yo, usted tiene que aprender a creer en el producto. Hacemos una porra, una conferencia de 3 horas y termino de esa conferencia y estaba saliendo porque en la tarde me tocaba dar una capacitación de servicio al cliente. Entonces salgo. Cuando de repente sale otro conferencista, no era ni guatemalteco ni mexicano, y entonces me dice a mí, mira, en la tarde te toca dar la peor capacitación. Entonces yo le digo, ¿por qué lo dices? En la tarde te toca dar la peor capacitación. ¿Por qué? Le digo, porque en la mañana dimos capacitaciones de venta y ahorita te toca hablar esa romanticada de servicio al cliente. Y entonces le digo, ¿por qué dices que es la peor capacitación? Y entonces me dice, porque las empresas solo quieren que la caja registradora suene, pero jamás estas empresas quieren hablar de esa romántica. Entonces yo vine y le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres gestionar? ¿Que la gente te compre o que la gente te recompre? No me contestó y se fue. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta es que te recompre. ¿Por qué? Porque si te compra y se va, déjalo ir. Porque si regresa es porque es tu cliente. Y si no, nunca lo fue. ¿Cómo sabemos que es cliente? Porque él regresa, porque regresa al lugar donde es feliz y lo que hace al cliente regresar, ¿qué es? Esa fidelidad a los clientes, correcto. Esa fidelización, ese servicio al cliente de calidad. Los departamentos de venta necesitan capacitarse de servicio al cliente. ¿Por qué razón? Porque la venta es un proceso. ¿Cómo puedo ser un vendedor disruptivo? Sencillo. Para eso hay un proceso. Hay un marco de proceso que es el que estamos viendo en pantalla. El cliente, quiero que entendamos algo, el cliente tiene necesidad de lo que vendemos y un poquito más. No tenemos que crearle una necesidad porque el cliente ya lo tiene. Usted me dirá, esta imagen es una imagen psicológica, es correcto. El cliente necesita de nosotros tanto como nosotros de él. La venta disruptiva reconoce al cliente, pero trata de mejorar desde todos los canales de la empatía. ¿Qué significa esto? ¿Cómo me convierto en un vendedor disruptivo? Cuando yo me focalizo en que el cliente ve, en que el cliente escucha, en que el cliente es pensante, en que el cliente necesito que hable, en que el cliente sienta que lo que está comprando le va a servir para que su actuar sea comprar. ¿Sí? Correcto, todos, Cindy, todos tienen que tener servicio al cliente. Y entonces, ¿qué pasa?
Cuando nosotros estamos hablando de una venta, estamos diciendo que la empatía, que hay un mapa de la empatía, que es lo que estamos viendo acá. No es solo comprar y pagar, ¿correcto, Felipe? Nosotros tenemos que hacer que el cliente vea la presentación personal, cómo estamos vestidos, la forma en que nos vestimos, la higiene que estamos utilizando, es importante para poder vender. ¿Qué es lo que el cliente está viendo? Estamos llevando trifoliares, estamos llevando manuales, folletos, estoy llevando la tablet con los productos. ¿Qué es lo que estoy haciendo que el cliente vea? ¿Sí? Mejorar los procesos y ser disruptivo es entender que el cliente necesita ver. Muchos de ustedes aprenden más de una película que de una historia, porque a veces los clientes son muy visuales, aprenden mucho de lo que ven. Dos, a veces los clientes aprenden de lo que ven o a veces el cliente aprende de lo que escucha. ¿Cuáles son las palabras que estamos utilizando para saludarle? ¿Cuál es nuestro script de venta? ¿Qué es lo que nosotros le estamos diciendo? Porque si el cliente ve, si el cliente escucha, cualquiera de los dos aprende. Y entonces el cliente, ¿qué hace? Piensa automáticamente si lo que te va a comprar le va a alcanzar, si lo que le va a comprar le va a servir, si lo que va a comprar le va a ayudar para la vida. ¿Sí? Y entonces el cliente va a pensarlo. Pero aquí viene un punto importante, Leonel. ¿Sí? Que es, no dejes que el cliente piense. Haz que piensen lo que tú quieres que piensen. El éxito de esta fórmula que estamos viendo en pantalla no es que el cliente piense, sino el éxito es que él piense lo que yo quiero que piense. ¿Sí? El éxito consiste en qué? En que yo haga que el cliente piense lo que yo quiero que piense. Que el cliente vea lo que yo quiero que él vea. Que él escuche lo que yo quiero que escuche. Por eso hay una película que se llama Focus, que tal vez algunos lo han visto, donde a la persona la hacen escuchar, donde a la persona la hacen ver, porque es parte de una estrategia neurológica donde nosotros le decimos al cliente que vea, que escuche, que piense lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y sabes, Roxana, de esa forma puedes crear la necesidad, pero aunque la necesidad ya la tiene. Pero lo que sí puedes hacer es incentivar y empujar ese deseo para que el cliente desee comprarte más de lo que le estás vendiendo, como en el video de la moto, correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo predisponemos para que esté listo para poder comprar. Y entonces, ¿qué pasa? Pero para eso nosotros tenemos que saber qué queremos que vea, qué queremos que escuche para que él piense, qué queremos que nosotros hable, que diga, cómo le estamos haciendo las preguntas. ¿A usted le gustaría tener un producto que le va a generar rentabilidad? Sí, entonces yo lo estoy haciendo hablar, que él me conteste que sí. O sea, yo estoy asimilando y creando todo el árbol para que él me conteste, para que él se sienta bien, para que él se sienta en confianza. Sí, correcto. No le venden solo. Por eso esta sesión está ordenada cronológicamente, porque yo sé qué es lo que quiero que usted vea, para que usted sienta que tiene esas ganas de capacitarse, para que usted vaya a la empresa y le diga a las personas que la capacitación es buena. Pero para eso yo necesito darle una demostración de capacitación casi posible, que es de las mejores que usted ha escuchado en toda su vida. Y entonces, ¿qué pasa? Porque eso es lo que nosotros hacemos, elementos disruptivos que generan transformación en las empresas donde nosotros operamos, para que la persona se sienta bien y la persona actúe como comprando. Eso es lo que nosotros generamos. ¿Qué es lo que estamos diciéndole aquí? ¿Usted quiere ser disruptivo? Ah, ok, tenemos que aprovechar a qué. A que el cliente nos va a juzgar de acuerdo a qué. Por lo que hablan de tu empresa. Que el cliente te va a juzgar de acuerdo a qué. A lo que compran de tus servicios. Porque el cliente te va a comprar de acuerdo a qué. A lo que hablan de tu empresa. Porque el cliente te va a juzgar de acuerdo a lo que te recomiendan. Pero si no, ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que estás haciendo que el cliente hable de tu empresa? ¿Qué es lo que tu cliente está comprando? ¿Qué es lo que tu cliente está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo de ti? ¿Sabes qué pasa? Que el cliente a veces no habla de la empresa, habla del vendedor que le visitó.
Habla del vendedor que le atendió en la vitrina. Habla del vendedor que estuvo aquí presente. ¿Sí? Y el mismo cliente recomienda. Me dice una persona que, que sale decepcionada del proceso de ventas. ¿A cuántas personas le habla de lo decepcionada que está? Y le digo a 10 o más. ¿Sí? Y una persona que sale satisfecha, ¿a cuántos? A uno tal vez. Pero si salió feliz, sí, pero es a uno tal vez. Le habla de lo que pasó. ¿Por qué? Correcto, Néstor. El vendedor es la cara de la empresa. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hablamos de innovación y disrupción aplicada dentro de este proceso, nosotros tenemos que hablar de qué? De que estos son estrategias para poder conectar con este cliente. Lo que estamos diciendo nosotros es que la aplicación de todo lo que nosotros hemos aprendido tiene pilares estratégicas de la innovación disruptiva. ¿Sí? Esto, tómele una foto, anótelo. ¿Sabe por qué? Porque estos pasos son altamente necesarios. Los pilares estratégicos de la innovación disruptiva en las ventas, ¿qué es? Simplicidad en las ventas. Usted necesita crear un proceso. ¿Por qué? Para que después de creado, usted elimine los pasos innecesarios para reducir los pasos. Recuérdese el concepto que aprendimos hoy. Trabajar menos, pero ganar más dinero. ¿Sí? Entonces, pero usted no puede eliminar cosas de un proceso que usted no ha escrito. Por eso es necesario crear un proceso. Usted tiene que generar de ese proceso, si usted quiere ser disruptivo, una diferenciación visible, que es crear los elementos tangibles o emocionales que el cliente pueda distinguir claramente por qué usted es el mejor vendedor de la historia. Todos pueden ofrecer, pero no todos tienen el título de ser el mejor. ¿Sí? Usted tiene que crear esos diferenciadores que sean visibles para el cliente. Que el cliente venga y diga, Jessica, Monasterio se diferencia porque yo no le compro a nadie más que no sea Jessica. Porque ella es ágil, porque ella responde, porque ella siempre está al pendiente, porque le da seguimiento. Por X, Y razón que hace que ella sea una vendedora disruptiva, que se sale del molde, porque es un vendedor diferente, que no es normal como todos los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Experiencias memorables. Cada punto de contacto con el cliente agrega un valor mediante qué? Mediante qué? Acciones personalizadas y empáticas. ¿Qué significa? Usted tiene que comprender, por eso estuvimos viendo este cuadro hace un momento. Usted tiene que comprender que el cliente sí ve, que el cliente sí escucha. No es que no comprenda la oferta, lo que pasa es de que usted no se hace escuchar. Y entonces, ¿qué pasa? Usted no hace pensar muchas veces al cliente y entonces no termina actuando con la compra. Por eso nosotros tenemos que comprender dentro de todo este proceso que tenemos que generar esas experiencias memorables, que al cliente no olvide la experiencia que Felipe le hizo vender a vivir durante la experiencia de compra. Otra de las cosas que hace que el proceso sea disruptivo es velocidad y consistencia. Por eso le dije hace ratito, trabajar menos y ganar más dinero. No se le olvide que el objetivo comercial es ganar más dinero. Es ganar más dinero. No porque el dinero sea la fuente, sino porque todo lo que usted puede comprar con ese dinero. Usted puede comprar una casa, un carro, una moto. Usted puede comprar, mejorar la calidad de vida de su familia a través de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Dentro de las técnicas disruptivas. O sea, usted quiere crear un modelo disruptivo que sea simple. Quiere que sea disruptivo, que tenga diferencias visibles, que sea disruptivo, experiencias memorables, que sea disruptivo, que sea veloz, porque ese es un punto súper importante. Por lo tanto, ya estamos en la recta final. ¿Y cuál es la recta final? Técnicas disruptivas para poder vender más. ¿Cuáles son? Primero, la aplicación práctica de técnicas disruptivas para vender más. Genera microimpactos en las ventas. ¿Qué aprendimos hoy? Pregunta, ¿cuánto tenemos que cambiar de ahora en adelante de nuestro proceso de ventas? Correcto, muy bien.
tenemos que transformarlo un 1%. Haga microimpactos. No haga un cambio total, pero eso sí, que ese microimpacto valga la pena, que ese microimpacto de verdad funcione, que ya no sea un simple buenos días, sino un buenos días, con alegría, con entusiasmo, que ese microimpacto sea del 1% sí, pero que sea memorable, ¿sí? Un 1%. ¿Quiere ser disruptivo? Mejor en 1% diario. Genere una conexión humana estratégica. Aplica la psicología para crear ¿qué? Conversaciones que sumen al cliente, que se dé cuenta que tu proyecto en qué le está ayudando a mejorar su vida y cómo le ayuda a mejorar como persona. Tienes que generar esa conexión a través de qué es lo que tú quieres que el cliente vea, qué quieres que el cliente escuche, qué le vas a decir, qué quieres que el cliente diga. Tienes que generar ofertas de alto impacto, presentar los beneficios que sean claros, no los que tú sabes, sino los que le van a servir a él. Tienes que mostrarle evidencias tangibles que pueda tocar, que pueda palpar, de que el precio facilita la conversión. Como lo hablábamos hace ratito en la capacitación, ¿verdad? No es un gasto, es un proceso de inversión, porque el cliente va a ganar porque va a tener vendedores disruptivos. Identificación de puntos de ruptura, que es detectar esos momentos claves para dirigir la conversación, para mejorar la efectividad y que sea más rápida. Pero sobre todo, no olvide el enfoque de sorprender al cliente. ¿Sí? Y luego tenemos que la diferenciación prácticas. Haga acciones simples, entregables extras, de ese valor adicional, ese plus que a usted lo va a identificar, de más de lo que le piden. Haga algo más por el cliente. Y entonces, ¿qué pasa? Dentro de todo esto, comprendemos algo, que para poder ser disruptivos, nosotros necesitamos sumar, no restar. Por eso el anuncio es que fortalezcamos nuestras habilidades comerciales del equipo, tanto de ventas, servicio al cliente, cierre de ventas agresivo, ventas. Aquí está encargando un formulario donde usted puede llenar los datos y con gusto nosotros lo vamos a capacitar. Claro, en medio de todo eso con procesos innovadores, tecnológicos, modernos, que usted va a marcar la diferenciación como empresa. ¿Por qué razón? Porque el mundo está muy competitivo y solo los disruptivos logran sobresalir por medio de estos microcambios y por medio de transformaciones de proceso. Por eso, como punto importante, ¿cuál es? Hay que activar un plan de disrupción urgente. Hay que mover a los equipos de la empresa a hacer esos cambios. Hay que mover a los equipos de la empresa a querer avanzar. Claro, hay uno de los puntos importantes. Me decía alguien, nadie es profeta en su propia casa y tiene razón. Por eso existimos los consultores y los capacitadores, que logramos mover a todo el equipo. Por eso mismo, en medio de todo eso, tenemos que diseñar planes de acciones disruptivas, ejercicios de autodiagnóstico. Tenemos que evaluar qué necesitamos mejorar del proceso, qué necesitamos mejorar. Sí, correcto, no solo de venta, de más de estrategia, de procesos, de todo. Hay que generar nuevas acciones disruptivas, acciones hechas de manera distinta, la implementación urgente y continua. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ¿qué? De generar esos momentos disruptivos. Por eso hay una clave importante que a usted lo va a hacer sobresalir. ¿Y cuál es esa clave que a usted le va a ayudar a mejorar? Y este es el consejo que le puedo dar. ¿Quiere que le dé un concepto? ¿Quiere que le dé una frase que a usted le va a cambiar y lo va a hacer más disruptivo? Le pregunto. Quiere que le dé una frase, ¿sí? Que a usted lo va a hacer sobresalir. Hay un cambio pequeño, pero genera un cambio sorprendente. ¿Y cuál es ese cambio? La gratitud de hoy es la base del éxito de mañana. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos viendo eso, nosotros comprendemos algo. Y es que el evento disruptivo lo generamos nosotros. Así que muchísimas gracias. Para mí ha sido todo un honor poder estar con ustedes. Este es mi nombre, esta es mi red social. De verdad, ha sido un gran evento el día de hoy. Espero que todo lo que usted está aprendiendo lo ponga en práctica desde ya y que generemos equipos totalmente disruptivos. Gracias a Servicios Empresariales por la oportunidad que tenemos hoy de poder capacitarnos, pero sobre todo de generar esa evolución a las empresas y esa transformación que genere esos cambios disruptivos que nos hacen ganar más dinero. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Realmente creo que fue una capacitación muy dinámica. Todos los que estamos en el área comercial a veces necesitamos esa luz para poder seguir. Y bueno, nos quedamos con muchas frases donde dicen preferible sumar y no restar, elaborar procesos eficientes, trabajar menos pero ganar más. Creo que eso sería el reto de todo vendedor, porque sabemos de que el día al día nuestra complicación es el cliente, porque el cliente siempre quiere lo mejor y para eso pues nos comprometemos nosotros. Y nos decía que era gratitud, estar muy agradecido con las acciones que se tienen y siempre de lo que trabajamos. Algo muy importante, pues Hugo trabaja con el Departamento de Servicios Empresariales y el día de hoy existe un jefe de ventas, una persona que está dedicada al tema comercial. Colocamos en el chat un link y también en el grupo de WhatsApp. Si usted desea que su empresa pueda recibir una capacitación con expertos de alto nivel, y qué mejor que Hugo, porque Hugo es uno de nuestros mejores y se llena mucho en capacitaciones y siempre está en varias empresas, en varios países, pero si quiere tener usted la oportunidad de que su talento humano en el tema comercial, pues contáctenos. Nosotros en el Departamento de Servicios Empresariales podemos diseñar mallas curriculares que se adapten a su giro de negocio, porque las ventas pues son distintas en alimentos, en textil, en temas de tiendas de conveniencia, en vehículos, en seguros. Pues nosotros diseñamos esa malla curricular que se adapte a sus requerimientos. Y ante todo, pues Hugo, poder agradecerle estas 2 horas de su tiempo. Sabemos de que su tiempo es muy valioso, pero muchas gracias por dedicarnos ahí unas horas. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, a través del Departamento de Servicios Empresariales de la región central, tiene el agrado de extender el presente de constancia a usted, Hugo Ramos, por haber impartido y aportado el conocimiento en el seminario El efecto disruptivo para las ventas más efectivas. Este reconocimiento a su interés en fortalecer las competencias técnicas y profesionales, Guatemala, 4 de marzo del 2025. Entonces, le dejo tal vez unos minutos para que se pueda despedir y muchas gracias a todos por estar en sintonía pues de un nuevo miércoles empresarial y pues después de las palabras de Hugo pues ya les indicaré cuál es el tema para el próximo 18 de marzo y esperemos tenerlos a todos como estuvieron muy conectados. Hugo. Excelente, así que muchas gracias a Intecap, a la parte empresarial y muchas gracias a este miércoles empresarial que estamos seguros que va a generar un cambio disruptivo para todas las organizaciones. Lo más importante es aprenderlo, pero sobre todo a todos los equipos les digo que no dejen de intentarlo.